buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Esto es lo Último. Hoy es miércoles 30 de... ¿Hoy es miércoles? No. Bueno, la verdad que ya yo no sé ni los días que vivo. 30 de abril del 2020. Estamos, en efecto, en miércoles 30 de abril, en un día en que vamos de lo que está pasando con el COVID y el gobierno nos dice... Hoy nos levantamos con 6 personas muertas, además de las que ya estaban en 88, en 86, con relación a esta pandemia. Nos levantamos con 6 personas muertas, uno de los cuales es un hombre de 41 años de Bayamón. Siguen habiendo personas más jóvenes víctimas de esta pandemia, lo que nos coloca en un momento difícil, porque hoy pasamos del centenar de personas positivas. Hoy hay 109 adicionales a las que habían ayer, 1.500 y pico de personas positivas al COVID-19. Lo que debe proponer que insistamos en quedarnos en las casas, por favor, en que aun cuando su patrono le diga que vamos a volver a la normalidad, establezca que tiene que haber protocolos de seguridad para que usted y su familia y la comunidad esté a salvo de este virus que al día de hoy todavía no se encuentra la vacuna. Los números que reporta hoy el Departamento de Salud llegan a 1.539 personas positivas al virus desde el 8 de marzo, que están contando las personas positivas. 771 mujeres, 768 hombres. Las muertes de hoy fueron identificadas como una mujer de 97 años de Ponce, 90 años de la región de San Juan, metro, por lo menos. Eso incluye San Juan solamente, municipio. No sé por qué le ponen metro, porque realmente, bueno, porque incluye Guaynabo también. Bayamón está diferenciado al hombre de 41 años, un hombre de 73 años también de Bayamón, un hombre de 68 de la región de Ponce y 82 años, un hombre de la región de Bayamón también. Bayamón va por ahí, por detrás de San Juan en términos de Guaynabo y Bayamón en términos de las personas positivas. Gente, realmente lo que tenemos es que estar más pendiente todavía a las medidas de contención que hemos tomado los y las ciudadanas del país para manejar este asunto. Porque el gobierno todavía insiste que no tiene la gente para hacer el rastreo comunitario, que es tan importante, aun cuando decían en principio que sí lo tenían. Pensaba yo esta mañana que me preocupa que la más o menos buena imagen que podía haber tenido el secretario designado del Departamento de Salud y confirmado por la legislatura en tiempo récord el pasado 1 de abril, se le está viniendo un poco abajo porque todos los días que hacen conferencia de prensa insisten que estamos en proceso, y en proceso estamos desde el día 1 y ya estamos a finales de abril. Así que me parece que el secretario de Salud debe un poco revisar. Sé que está buscando personas de comunicación para tratar de manejar el lío que tiene allí incluido en esa dependencia del Departamento de Salud, pero yo creo que ya es hora de que el proceso pase a la acción y realmente le pueda decir al país cuántas personas están en la calle procurando el rastreo comunitario. Robert Baldwin, por favor, Carmen Enit, revise este artículo que nos puede comentar tarde o mañana. Gracias, Robert. Créeme, yo leo todos los días con relación a lo que está ocurriendo y a veces no puedo llegar a todas las informaciones que tú das porque recuerda que estoy sola. Mireya Pereira, buenos días. Madeline Oquendo, Margarita López desde Nueva York, buenos días. Un abrazo fraternal a todos y todas en Nueva York, inclusive a nuestra diáspora, sobre todo a nuestra diáspora, que sé que están batallando grandemente en todo lo que está ocurriendo allí en esa ciudad. Sandra García, buenos días. Goriburgo, Huilo Colón, Rubimar. Hola, Ruby. Ruby, ¿será que hoy dejan de decir que el call-out es tóxico? ¿Eso es un chiste interno? No, eso es una tragedia que estamos, Ruby y yo,
hablando casi todos los días sobre las nuevas teorías al interior del feminismo que establecen que las personas que utilizan las redes o las mujeres que están utilizando las redes en el llamado call out, desde que está en Estados Unidos y en el mundo, se acogió el movimiento Me Too, están llamándolo tóxico. Eso es una conversación interesante que debemos tener eventualmente con algunos y algunas, sobre todo, de las feministas que están hablando de la toxicidad del llamado call out. Miguelito Pérez, yo como no entiendo gráficas mal hechas del gobierno, evito y me quedo en casa y eso. Así es, Miguelito, hay que hacerlo. Diana Lynn Pagan Rosado está por ahí. Saludos, Diana. Lili Burgos, Diani Luz Chéveres, María Angeli, Wilbert Rosario, Rosabanch Sandoval, saludos y abrazos desde el oeste borincano. Qué bueno que nos están mirando desde allá y escuchando desde Mayagüez. Madeline Rivera Ramos, todo el mundo está por ahí. Elsa Gómez, buenos días. El número de casos positivos tiene el potencial de infectar a todo Puerto Rico. Sí, definitivamente. Por eso es que nos tenemos que seguir cuidando. Humberto Figueroa, y nadie ha dicho cómo la ley 7 de Fortuño ha tenido un efecto en la parálisis de las áreas del gobierno. Nosotros lo estamos diciendo desde el día 1, Humberto. Es parte de lo que siempre decimos porque todo lo que está viviendo el país en medio de la pandemia con relación a sus instituciones tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido en los últimos años y sobre todo la ley 7 del 2009, cuando votaron a la inmensa mayoría de la gerencia intermedia del gobierno de Puerto Rico porque pensaban que eran del Partido Popular y quisieron hacer como esa limpieza político-partidista. Se dieron cuenta que no solamente votaron a miembros de su partido, votaron la sapienza y sabiduría de las agencias públicas. Y muchos de los que están ahora están sufriendo eso. Además de haberla sustituido con una gerencia intermedia que no sabe nada ni de agencias públicas ni de administración pública. Rafael Cartagena, saludos desde Houston, Texas, saludos. Dora Tabey también está por ahí. Mario Roche, buenos días. Cabo Rojo presente. Luis Manuel, Josiana Arroyo, Marta Acevedo, acá estamos y buenos días. Iona Muñiz, hola y en pie de lucha. Esperemos, abrazos, dice Rubimar. Javier González también por ahí desde Nueva York. Lourdes López, Carmen López, Eduardo Luz Martínez, Brenda Reyes Tomasini, la gran amiga relacionista pública. Brenda, tenemos que volver a hablar de por dónde va este gobierno con la comunicación política y pública. Y Margarita González, como siempre. Margarita, estás en Fajal, ¿no? Están dando pruebas gratis a todos los que quieran resultados al día siguiente. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos, y lo hablamos ayer ahí como a grosso modo después que escuchamos al secretario y a los diferentes jefes de agencia, es que no hay un proyecto alrededor de recolectar bien los datos. Ese es un problema grande. Yo no dudo que estén haciendo las pruebas, yo no dudo que hayan pruebas, aunque no necesariamente sean las suficientes, pero parece que no tienen ese proyecto de armonizar hacia dónde llegan los datos y cómo se recogen y cómo se organizan para que sea una sola fuente. Eso no lo hay. Mientras eso no lo haya, nosotros nos vamos a escuchar de buenos, no son ni buenos ni malos los números, de números bastante cerca de la realidad. Nunca van a ser la realidad. Yo tampoco pido perfección, eso no es. Pero parece que todavía tienen esos problemas de comunicación. Yo quiero hablar, además de insistir en quedarnos en la casa, yo quiero hablar de la UPR. Y qué casualidad que hoy me puse mi camiseta de la UPR, Jerezana por siempre, Universidad de Puerto Rico, Colegio Regional de Carolina. Cuando era Colegio Regional, una marquesina en Carolina, allí empecé y terminé en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Escuela de Comunicación. ¿Por qué quiero hablar de la Universidad de Puerto Rico? Porque hace rato hay una información que yo no tenía muy clara sobre lo que está pasando con que aparentemente el gobierno de Puerto Rico le quiere meter las manos al sistema de retiro de la UPR. Hay una lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo dice que quiere protegerlo y hay una resolución 655 con relación a eso y la gobernadora está vetando
asunto, lo más importante, ok, si me escuchan, estamos bien. Ah, no me escuchan. No me escuchan tampoco. Bueno. Aquí estamos. Lo más importante, yo no sé qué está pasando, pero sí, parece que sí, que hay algún sabotaje. Algún sabotaje, pero estamos aquí. Lo que estamos hablando del proyecto universitario es que hay una junta de síndicos que en el momento en que estamos manejando una crisis de el plan de retiro, de que haya amenaza con que le van a meter las manos al plan de retiro, con que van a disminuir de alguna manera los beneficios. El detalle hoy es que la Junta de Síndicos está repartiendo dinero a manos llenas entre dos contratistas. Un contratista que se llama Strategic Minds, que según el Departamento de Estado le pertenece a Ebe Lugo Nazario, una joven relacionista pública que desde el 2014 registró esta corporación. Strategic Minds tiene contratos con la Universidad de Puerto Rico desde el 5 de noviembre del 2019 hasta el 30 de junio del 2020 por la friolera de $240,000. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible la Universidad de Puerto Rico contratando a una empresa que se dedica al manejo de las relaciones públicas por todo ese dinero en momentos en que la Universidad de Puerto Rico tiene una crisis fiscal que está amenazando la estabilidad de la universidad hace rato? Llevamos por lo menos desde el 2016, más o menos desde el 2017, hablando de lo que la Junta quiere hacer con la universidad y que la quiere descapitalizar, lo que supone aumentos en las matrículas que ya están ahí, lo que supone que le metan mano al retiro para reducir los beneficios. Y la universidad, la Junta de Síndicos, Walter Alomar Jiménez, que tengo que decir que es del grupito de Elías Fernando Sánchez y Fonte, firma un contrato con Strategic Minds por $240,000. 5 de noviembre del 19 al 30 de junio. Estamos hablando de poco más de 6 meses. Mire, lo más importante de estos contratos de este nivel, además de que están sangrando a una institución que tiene problemas económicos, es que este es el partido, estos son los amigos del alma repartiéndose el dinero antes de perder la posibilidad de tener poder a partir de noviembre del 2020, pero además de eso, de que el 30 de junio se acabaron los contratos en el gobierno de Puerto Rico, o por lo menos se acabaron los contratos de este nivel, porque después del 30 de junio, además de que la legislatura se va en receso, las agencias públicas tienen que tener mucho cuidado con los chavitos que gastan. $240,000 en poco más de 6 meses. Y eso es uno de los contratos. Otro de los contratos es de una corporación que se conoce como Cedrela. Cedrela es una corporación que, entre otras cosas, hace consultas, es consultoría, planes estratégicos, manejo de riesgo, son expertos supuestamente en análisis de datos, riesgo, ya lo dije, las mejores prácticas de la industria, dicen, información y tecnología. Esa empresa tiene otro contrato con la Universidad de Puerto Rico. En este caso, es un contrato de
y les digo totalmente, Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico por servicios de gerencia de proyecto a $90 la hora, hasta $38,000. Entre el 28 de octubre y el 30 de junio del 2020. Pero a mí lo más que me llama la atención de este tipo de contrato es que, pues sí, soy mal pensada. Inmediatamente que yo veo estos contratos, voy al equivalente de la oficina del Contralor, pero el Contralor electoral, a buscar los donantes de estas empresas. Ebe Lugo Nazario no tiene nada. No es donante aparentemente ni de unos ni otros porque no hay nada registrado en la oficina del Contralor electoral. Pero uno de los directivos de Cedrela, el CPA Jorge L. Sánchez Rosa, tiene un poquito más de $2,500 en contrato, en donativos al Partido Nuevo Progresista, pero en específico a Pedro Pierluisi Urrutia. ¿Por qué es importante establecer los donativos que desde el 2014 Jorge Sánchez, L. Sánchez Rosa, le está dando a Pedro Pierluisi? Gente, porque estas son la gente que consigue los contratos precisamente. Y ahora estamos viendo lo que deben ser los contratos que van a tener los de Pierluisi versus los de Wanda Vázquez Garcet. Estas son la gente que se van a convertir en los contratistas, en los donantes importantes de Pedro Pierluisi hacia la carrera a la gobernación. Él que dice que está viviendo, bendito, de sus ahorros. Qué bueno puede vivir de los ahorros, porque la mayor parte de la gente en el país no puede vivir de los ahorros. Ni mucho menos como viven ellos. A sabiendas de que, como sabemos, en el momento en que Pedro Pierluisi se convirtió en comisionado residente, su esposa hizo millones de dólares. La esposa de la cual se está divorciando, la hermana de Carrión III, de José Carrión. Millones de dólares a cuenta de los accesos al poder que tenía mientras su marido Pedro Pierluisi era comisionado residente. Esas son la gente que dirigen a Puerto Rico. Pero lo peor de todo es que estas son la gente que están jugando con la estabilidad del centro docente, principal centro docente del país, de donde salen los que están batallando hoy con el COVID, de donde salen los ingenieros, los estrategas, los que van a volver a fortalecer, esperemos que así sea, una industria de medicamentos y de dispositivos médicos que pueda florecer y darle trabajo a nuestra gente. Mientras ellos siguen repartiendo dinero a manos llenas, hay unos que le dan al partido y así se mantienen y permanecen en el inversionismo político que tanto daño le ha hecho al país. Importante porque los docentes están batallando ahora mismo, las diferentes representantes claustrales están batallando en la Junta Universitaria precisamente con estos cangrimanes a quienes se les quiere dar el contrato. No es solamente Walter Alomar Jiménez, del grupo de Elías Fernando Sánchez y Fonte, es que también está con la ex secretaria del Departamento de Corrección de Pedro Rosselló, Zoraida Buxó, que es la vicepresidenta de la Junta de Síndicos y es la persona que también ha estado con Elías Fernando Sánchez y Fonte, incluido en los contratitos y los cabildeos que tenían con el Departamento de Educación y sobre todo con Angie Álvarez. No dude que Zoraida Buxó sea una de las presuntas implicadas por testimonio en los proyectos que están pendientes de investigación, que era de las que iba, según mis fuentes de información, a representar a Elías Fernando frente a Angie Ávila allí en ACES. Angie Ávila, la directora que está acusada de cargos de corrupción relacionados con su trabajo en ACES. Esta es la gente. No hay manera en que uno pueda decir que son diferentes. Son los mismos. Son los mismos. Los que estamos mirando un día, que nos salen en otras agencias, que ahora tienen contratos. Fíjense cuando estaban negociando contratos con la Universidad de Puerto Rico.
entre octubre y noviembre del 2019, cuando los miembros de los profesores y los diferentes miembros claustrales de la universidad y de otras organizaciones, empleados exentos no docentes, sindicatos, etcétera, estaban pulseando por la Junta de Control Fiscal porque le querían y le hicieron las rebajas que le hicieron a la Universidad de Puerto Rico a su presupuesto. Esto es importante denunciarlo y hay que ponerlo en la nevera para que no se nos olvide. Los rostros: Ebel Hugo Nazario, Strategic Minds; Jorge L. Sánchez Rosa, Cederela; Walter Alomar Jiménez, uno de los pupilos, amigos, cuates de Elías Fernando Sánchez Sifonte, Zoraida Buxó Aboy. No se les olvide, póngalo en la nevera. Hace falta unos David Noriega y unos Benifranqui Cerezo. Esos eran legisladores. En el caso de Benifranqui era un abogado que también, no se lo olvide nunca, también, además de esa dimensión que en algún momento tuvo de hacer análisis radial desde la política, también participó de ser un abogado, derecho tenía, derecho tenían sus implicados, de defender a personajes como Yamil Curí. No se les olvide que aquí hay y hay ahora mismo un escenario de abogados y abogadas que, aunque participan de la defensa de ese tipo de casos de corrupción, los ve uno ante los micrófonos de los medios tradicionales hablando sobre lo que debe y lo que no debe pasar en ese mundo. Así que hay que cogerlos como bien con pinza, sobre todo contextualizarlo. Milagros Ortiz Ramos está por ahí, dice: saludos. Maritza Crespo: siguen estrangulando a la OPR, la que a pesar de las condiciones que la tienen nos sigue dando prestigio. Son unos canallas corruptos y malnacidos. Marisol Camacho: ese proyecto de desmantelar la educación superior empezó desde Pedro Rosselló. Ninguno estudió en la OPR, ni sus hijos, ni conocen lo que significa para un pobre o de la pobre clase media poder llegar ahí. Voy a meter un poquito la cuchara en ese comentario para decir lo siguiente. No solamente estoy de acuerdo, nosotros vemos cuando investigamos este tipo de casos, ¿quiénes son los Walter Alomar Jiménez, los Elías Fernando Sánchez Sifonte? Son gente que se crió, aunque esos dos entiendo que se criaron en universidades en Puerto Rico, son personas que se criaron sin ningún sentido de pertenencia con el país. Y cuando usted no tiene sentido de pertenencia con algo, no tiene por qué defenderlo. Por eso piensan que es mejor ver un país, un Puerto Rico sin puertorriqueños. Por eso piensan que cogemos de pendejos hasta los nuestros, porque para ellos y ellas lo importante es satisfacer esa necesidad del greedy, de la avaricia, de tener y tener. A mí me cuentan que en una de esas reuniones donde estaban todos estos miembros del Boys Club, porque ese grupo de Ricardo Rosselló Nevares, Elías Fernando Sánchez Sifonte, Edwin Miranda, un poquito más abajo, porque no eran como ellos, Antoni Maceira, Ricardo Gerandi, etcétera, estaban reunidos en una actividad de recaudación de fondos y todos estaban hablando de los zapatos y las camisas que se estaban poniendo últimamente. Cuando usted no puede hablar nada más de el reloj que se compró o de la marca de zapatos que tiene o la marca de camisa, ahí hay un serio problema. Ahí no hay fondo, ahí lo que hay es acceder al dinero para que lo que usted entiende le da standing, poder comprarlo, poder tenerlo, poderse comprar la casa en Torrimar, como en efecto pasó con Elías Fernando Sánchez, poderse comprar las camionetas europeas, etcétera, etcétera. Es una psiquis para mí bien torcida, pero estamos viendo gente que se quedaron con las instituciones que no necesariamente tenían ningún sentido de pertenencia con ellas, ni mucho menos con el país. Así que por eso se van, por eso realmente cuando digo se van no estoy entrando en la dimensión crítica del que se va del país. Es que la gente se va del país porque no tiene de otra, porque las alternativas no están aquí. Y otra cosa es dejarlo porque no me importa.
La mayor parte de la gente que se va de Puerto Rico le importa el país. Por eso para nosotros es tan importante hablarle a la diáspora. Pero esta gente que se quedaron con las instituciones, que amapucharon, que torcieron el engranaje de la gerencia pública, no son necesariamente los que les importa el país. Los crían para meter la mano en los fondos públicos, son como una empresa, el negocio es asesorar. Es que cuánta gente son es que esta gente son lumpenburguesía, exacto, Alberto Flaubert. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a otro tema que es un tema difícil, pero que no puedo dejar de hablar. Y sobre todo, para mí es importante porque se trata de lo que ya es un hecho, que hay 2 jóvenes detenidos. Buen día. Buenos días, estoy hablando con el capitán Teddy Morales. Sí, él habla. Capitán, le habla Carmen Enit Acevedo, hablamos hace un momento, estamos al aire en Bonitas Radio. Ok, buen día, sí. Buen día, capitán. Estaba yo tratando de introducir, entendemos que hay ya 2 personas de interés arrestadas o detenidas por las autoridades. Ustedes primero, el área del CIC de Humacao, y ahora entiendo que están en manos de la jurisdicción federal con relación a los asesinatos de las 2 mujeres trans, Serena y Angelique. Dígame si podemos establecer que estas 2 personas tuvieron alguna relación o sea, se acercaron a estas 2 mujeres. ¿Cómo es que se da esto antes de que obviamente tomen la decisión de asesinarlas? Porque aparentemente hay una persona que está hablando. A través de los medios y a través de diferentes plataformas cibernéticas se delucidó y se proliferó un video donde las propias Oxisas lo publicaron y se presentaban compartiendo con estos 2 sujetos durante la noche y la madrugada del día de los hechos, el 22 de abril. Nosotros hicimos una investigación partiendo de diferentes aspectos esenciales. Uno, incluyendo el video que se había proliferado, ya que la escena fue tan detrimental, ¿verdad? Y deteriorada, los cadáveres calcinados, el vehículo totalmente quemado. Y, lógicamente, acudimos a diferentes estrategias investigativas, una de ellas muy esencial, los medios noticiosos y la colaboración ciudadana. Hicimos un equipo de trabajo entre las diferentes divisiones del CIC para poder ayudar a la división de homicidio ante la complejidad, ¿verdad? Y la premura que teníamos de esclarecer este delito. Y así, gracias a Pepito Dios, tuvimos el éxito. Se obtuvo evidencia científica, las circunstancias de evidencia directa, todo este tipo de evidencia necesario para poder llegar a la identidad de estos 2 individuos que fueron arrestados en el día de ayer. Cuando hablan de admisión de uno de ellos, estamos hablando que en el transcurso de la investigación ustedes hacen un acercamiento y esta persona confiesa, estaba con abogado, estaba sin abogado. Una vez, lógicamente, una persona es arrestada porque se tiene motivos fundados según la regla 11 por criminal para entender que ha cometido un delito, nosotros se puso los arrestos a través, ya que teníamos esa facultad de ley, se le hacen las debidas advertencias, se documentan esas advertencias, se le explican y se documentan esas advertencias y la persona renuncia a ese derecho a la no discriminación y decide cooperar, ¿verdad? Y hablar. Dentro de esas líneas sí hubo unas admisiones, pero hubo también una confesión para allá de la simple admisión de los hechos. Este individuo proliferó y habló sobre su participación. No voy a entrar en detalle, ¿verdad? Específico, porque pues ya la jurisdicción federal asumió y es parte de su pesquisa ahora. Lo entiendo, capitán, pero yo quisiera que usted me diera, tengo entendido que son jóvenes entre 20 y 23 años. ¿Es así? Uno tiene 21, otro tiene 19. Oh, wow. O sea, todavía más jóvenes. Más jóvenes, correcto. ¿Ellos interceptan a estas jóvenes o hay o sea, salen y eventualmente es que entonces deciden? Hubo un compartir voluntario, estuvieron compartiendo voluntariamente y eso se puede ver en los videos que se proliferaron. Se están compartiendo voluntariamente. Y allí en el área de las piedras. Sí. En el área de las piedras. Ok. Me imagino que técnicamente en términos de las pericias, además del auto calcinado, no saben si me dio arma de fuego. Eso es parte de las pesquisas que nosotros vamos a reservar porque es parte del proceso adversativo. Ok. Bueno, capitán, muchas gracias. Usted sabe que siempre ahora mismo hay un planteamiento de que en Puerto Rico está, de hecho, está por encima de Estados Unidos ahora mismo en el asesinato de mujeres trans en los últimos 5 meses. ¿Ustedes están investigando
otros casos relacionados, no necesariamente de asesinatos, pero sí de agresiones? ¿Cómo están en términos de su jurisdicción en el área este con relación a este tipo de crímenes que obviamente si los federales se lo llevan es porque establecen que hay un crimen de odio? Sí, desde el día uno, en los diferentes medios, yo estuve planteando, ¿verdad?, que yo no puedo establecer de una escena criminal simplemente un crimen de odio. Nosotros tenemos que atañir. La Policía de Puerto Rico tiene una política establecida, la Orden General capítulo 600, sección 630, que habla de lo que es la identificación y lo que posteriormente se convierte en la investigación de un caso de crimen de odio. Por eso es atañido a lo que es las circunstancias agravantes del Código Penal del artículo 66, que me establecen en el inciso Q si ese delito fue motivado por un prejuicio, y en este caso lo que es la orientación sexual, yo tengo esos agravantes. Lógicamente yo tengo que, no es simplemente la especulación como inicialmente se estaba dilucidando, sino que yo tengo que buscar pruebas para sustentar que única y exclusivamente ese delito se cometió por ese prejuicio específico. Nosotros estuvimos estos 7 días trabajando arduamente, no solamente para esclarecer el delito, sino de establecer si hubo ese prejuicio, poder probarlo. Y en efecto, recuerden que cada delito tiene sus elementos. El elemento de asesinato pues tiene sus elementos propios del delito, pero yo puedo establecer qué sucedió y quién lo cometió. Ahora, el por qué es algo que la única forma que yo tengo es que provenga del propio perpetrador. Y así nosotros, con una confesión, un interrogatorio, ¿verdad?, a través de todas las estrategias y a través de los aspectos legales facultados en ley, nosotros obtuvimos ese detalle, ¿verdad? Ahora, está en las manos de las autoridades federales, ¿verdad?, trabajar con los aspectos que violentan sus estatutos legales, que precisamente hablan de ese aspecto criminal. Y yo le pregunto, porque hay toda una estrategia, independientemente de lo que se ha hablado y hemos tenido información y lo comparto, bueno, realmente en esta conversación quisiera que tuviéramos claro, mucho se ha hablado de lo que pueden ser los elementos de prejuicio de la misma policía atender en algún momento este tipo de casos. Pero también el prejuicio proviene de la propia comunidad y de lo que puede o no puede hacer en un momento dado para que la policía active sus mecanismos de investigación y logre llegar a estos sujetos. En ese sentido, ¿cuál es el trabajo de ustedes o cómo lo están manejando para que la comunidad entienda que el prejuicio no puede matar a la gente, ¿verdad? Para que cooperen con ustedes y entonces así poder llegar a esta gente que en efecto piensa que la homofobia debe matar a un ser humano por ese prejuicio. Ningún delito es justificado, ningún delito. Inclusive es menos delito que va en contra de la indemnidad sexual y la indemnidad física, en contra de la vida, que es bien más preciada por un ser humano. Ahora, la Policía de Puerto Rico no existe, ese prejuicio no existe. Tanto es así, nosotros tenemos líneas escritas de documentos y políticas establecidas de cómo identificar cuando se da un delito de esta índole y específica más allá, específica qué acciones investigativas yo tengo que tomar, acciones afirmativas para trabajar y esclarecer este tipo de delitos. Así que yo creo que la prueba más fehaciente que yo le puedo dar es que en 7 días nosotros esclarecimos un delito sumamente complejo como el asesinato y de la envergadura de complejidad como este caso. Y no solamente lo esclarecimos, sino que establecimos claramente las circunstancias agravantes del prejuicio. Nosotros, la Policía de Puerto Rico tiene una encomienda directa con la ciudadanía, incluyendo a los miembros de esta comunidad, de que su vida, lógicamente su indemnidad va a ser respetada en todos los aspectos, incluyendo cualquier delito que se haya cometido en su contra. Y en ese sentido el llamado a la comunidad es, obviamente, ¿verdad?, cooperar. La cooperación es esencial y recalcamos, no necesariamente tiene que ser identificándose. La Policía de Puerto Rico tiene las redes sociales, tiene inclusive los correos electrónicos y tiene la línea confidencial, el 343-2020, que le garantizamos extrema confidencialidad y la depuración de la investigación, la información que se brinde a este número va a ser diseminada específicamente a las autoridades que tienen que ver. A nosotros nos llega directamente la información con relación a nuestros casos, documentada lógicamente, y es de provecho porque realmente este caso trabajó una parte esencial con la cooperación de la ciudadanía. Así que instamos a que continúen la cooperación porque este tipo de delitos no se puede permitir. Muchas gracias, capitán Teddy Morales, por su
cooperación y bueno, y quedamos en espera de otras informaciones. Muchas gracias, capitán. Gracias a usted. Buen día. Bueno, escucharon al capitán Teddy Morales, me parece súper importante esa última información que da el capitán. Nosotros sabemos que hay gente que no necesariamente ha cogido el cuchillo para matar a alguien por la homofobia, pero la homofobia ha lacerado mucho a las comunidades de muchas maneras. Si algo es importante para la comunidad trans en el mundo y sobre todo en este momento en Puerto Rico, superamos a Estados Unidos. En Estados Unidos han ocurrido el nivel de población de Estados Unidos, 3 asesinatos de trans, de mujeres trans. En Puerto Rico, 5 en menos de un año. ¿Por qué es importante hablar de la cooperación? Porque fíjense que el capitán lo dice claramente. Si no hubiera sido por la cooperación de la policía, de la comunidad, no hubieran llegado en 7 días a arrestar a estos 2 jóvenes, uno de los cuales aparentemente confesó. 19 y 21 años. Estamos hablando de jóvenes que, según la información que tenemos, ellos salen con estas 2 jóvenes entendiendo que eran mujeres y cuando se percatan de que eran mujeres trans, eran mujeres biológicamente versus las mujeres trans, pues ahí deciden asesinarlas. Esa es la información que se tiene aparentemente por lo que dice este joven. ¿Por qué es importante llegar hasta ahí? Porque, gente, estamos hablando de que lo que te pueda haber provocado la intención de matar al otro es esencialmente la homofobia. El que alguien te pudiera señalar compartiendo con una mujer trans. En ese sentido, lo que dijeron estos jóvenes, como dijo el capitán, es esencial porque usted tiene que probar un crimen de odio más allá de la circunstancia, sobre la base de lo que dice el que asesina. O si no lo dice, sobre la base del comentario que hizo en la barra, en la panadería. Eso todo es prueba circunstancial, amén de que ellos hayan tenido ya o tienen ante sí un testimonio, una confesión. Yo creo que nosotros no podemos seguir dejando pasar estas noticias sin hacer hincapié en que la comunidad es súper importante y que la comunidad trans en Puerto Rico tiene que apertrecharse precisamente para que sea esa comunidad la que los proteja vis a vis el trabajo que tiene que hacer la policía. El capitán habla de que institucionalmente la policía no tiene prejuicio. No puede tenerlo. Eso es una violación de derechos civiles. Pero sabemos que persona a persona en la policía pueden haber, como lo hay en la comunidad, personas que no estén claras y que discriminen contra las comunidades LGBTIQ, claro. Lo más importante es que centremos en que tiene que haber una comunidad fortalecida en contra de los crímenes de odio y compartan información con la policía. Las redes sociales es súper importante. Fíjense cómo esas 2 mujeres trans levantaron esa información en términos de video y se pudo identificar a las 2 personas que aparentemente hasta el momento hay una confesión y el otro asesinaron a las jóvenes. Felicito al capitán Morales, honra muy buen apellido, muy bien su apellido, gracias. Dice Nivia, no sé si fue Nivia, ahora perdí, exacto, dice Elsa, el asesinato no es menos crimen porque la víctima sea diferente, todo lo contrario. El problema de añadir el crimen de odio es precisamente, es una modalidad, porque si la persona la asesinan por un prejuicio, y sabemos que eso tiene una historia en casos en Estados Unidos que se convirtió el crimen de odio en uno como tal, precisamente con relación al asesinato de un joven gay. Es una modalidad adicional y es un agravante adicional. Así que hay que traerlo como tal. Por eso el Estado de Derecho lo reconoce. Ojalá no haya otro tecnicismo en el medio. Mire, este asunto de los crímenes de odio a nivel federal
se complica, pero son bien directos, bien directos. Las autoridades federales ahora, después de haber hecho su trabajo la Policía de Puerto Rico, que tengo que decir que las autoridades federales levantarán otra evidencia forense, sobre todo con una confesión, pero la policía le hizo el trabajo de investigación. Vamos a dejarlo claramente. Tienen obviamente que utilizar otros mecanismos porque es una prueba que tienen que pasar en una jurisdicción que requiere otras necesidades técnicas y forenses, pero ahí están. Mi experiencia es que son bastante rápidos en pasarla, sobre todo de este nivel de complejidad, por el acceso que pueden tener a todo lo que es el manejo de la escena, etcétera. Marisol, hay que educar desde temprano en casa y en la escuela, así es. Prejuicio tendrán, el problema es discriminar. Claro, exacto. A ejecutar el prejuicio al punto de discriminar, al punto que llegaran a esto. No extrañe que los homofóbicos justifiquen este crimen diciendo que para qué están en la calle. Oh, hay de todo, Marisa, hay de todo. Hay gente que justifica y bueno, y hace y dice barbaridades. Son las 11:44 del mediodía, casi ya de hoy. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las 5 de la tarde en Que Palo es Noticias. No olviden, polvo en la nevera, en la UPR, por un lado, botando dinero a manos llenas para los amigos del PNP y por otro lado, queriendo restringirle los derechos, sobre todo del plan de retiro, a los trabajadores y trabajadoras. Hay que darle más duro al foro noticioso, hay que darle más foro noticioso a la comunidad. Sí, la comunidad tiene que no solamente educarse en perspectiva de género, educarse en términos de sus derechos para seguir levantando bandera de que nos quieren limitar. Por eso es la importancia del currículo con perspectiva de género en el departamento. Claro, urgente. Imagínense, si aquí se discrimina por un Mercedes-Benz, imagínate por una persona trans. Es horrible cómo se manipula y se justifica el prejuicio. ¿Y por qué se los llevarán a una cárcel federal? Sandra, porque hay jurisdicción, hay un crimen de odio, hay una ley específicamente de las autoridades federales, de esa jurisdicción federal que establece el crimen de odio y se lo llevan, porque como hay un acuerdo de entendimiento entre la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia Estatal y el Departamento de Justicia Federal, pues ellos se llevan el caso. Robert Baldwin dice, gracias Carmen Ennis, gracias a ti, UPR es nuestra mejor inversión, así es, ponlo en la nevera, lo más importante es que no olvidemos esos rostros, Walter Alomani Jiménez, Ebe Lugo Nazario, Jorge L. Sánchez Rosa, Cedrela Strategic Minds, Zoraida Buxoaboy, ponlo en la nevera, no se olvide, bonitasradio.net si le parece que puede donar, en YouTube, suscríbase, sobre todo comparta todos nuestros proyectos y vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Margarita López, que quede claro, los crímenes de odio se legislaron esfuerzos de las comunidades afectadas. Claro, la comunidad, estoy de acuerdo, hizo un trabajo, como siempre, las comunidades siempre hacen esos trabajos para que se logre. No es porque el gobierno federal dijo, sí, mira, mataron, no. Aquí hay un grupo de presión que dijo, miren, aquí tiene que haber un crimen específico, tiene que haber un agravante de odio, porque aquí se está matando por odio. Y así, gracias Margarita por traerlo, fue como se logró. Éxito. Nos vemos más tarde a las 5 en Que Palo es Noticia. Hasta ahorita.